El eco del futuro. Mensajes desde el abismo. Bienvenido al canal Ecos de lo Inexplicable. Imagina un mundo donde lo cotidiano se siente ligeramente fuera de lugar, como si algo invisible estuviera al acecho tras cada decisión, donde las leyes de la realidad parecen firmes, pero con un simple parpadeo se desmoronan. Aquí, lo familiar se distorsiona y lo lógico se vuelve irreconocible. En este lugar, un hombre común comienza su día como cualquier otro, hasta que recibe un mensaje de texto. Un mensaje que no debería existir. Un mensaje de alguien que asegura ser él mismo, pero desde un futuro donde todo está perdido. Las palabras son simples, pero cargadas de una advertencia aterradora. No hagas lo que estás a punto de hacer. Si lo haces, lo perderás todo. Ahora, cada decisión que tome lo acercará a la verdad, o lo alejará para siempre de ella. Este no es un mundo de certezas, es un eco del futuro, donde cada elección es una bifurcación hacia lo inevitable. Los mensajes. El primer mensaje llegó como una interrupción más en un día ordinario. Una vibración en el bolsillo, una notificación como tantas otras. Pero el contenido era diferente. Era personal, intruso. Era una advertencia del futuro, de él mismo. No salgas de casa hoy. Por favor, confía en mí. Es una cuestión de vida o muerte. Al principio lo ignoró, atribuyéndolo a un error, una broma de mal gusto. Pero los mensajes no paraban. Con cada vibración, las palabras se volvían más urgentes, más precisas, más imposibles de ignorar. Soy tú. Escúchame. Ella no sobrevivirá si sigues este camino. ¿Quién era ella? ¿De qué estaba hablando? Las preguntas inundaban su mente, y con cada nueva duda, la línea entre lo real y lo absurdo comenzaba a desdibujarse. Entonces, el mensaje que cambió todo. Busca tu viejo diario, la primera página. Sabes que lo que digo es verdad. Y allí estaba, escondido bajo su cama, olvidado por los años, un nombre escrito con letra infantil. Max. Algo que nadie más podría saber. Era cierto, eran palabras de su propio futuro. Ahora enfrentaba un dilema imposible. Confiar en esos mensajes y seguir instrucciones que desafiaban toda lógica, o ignorarlos y arriesgarlo todo, incluyendo la vida de alguien a quien, al parecer, amaba. Cada opción prometía un precio que no podía prever. Cada camino parecía llevarlo hacia el desastre. Hazlo o no lo hagas, decía el último mensaje. Pero sea cual sea tu decisión, el tiempo no se detendrá, y tampoco el precio. En este momento su mundo empezó a desmoronarse. El reloj avanzaba, pero de manera extraña, como si los segundos estuvieran desgarrándose. Sabía que tenía que elegir, y sabía que no habría vuelta atrás. ¿Qué decisión tomar? Las decisiones que creemos simples suelen esconder un peso que no comprendemos hasta que es demasiado tarde. Frente a él, dos caminos se abrían. Uno dictado por las instrucciones crípticas de un futuro incierto, y otro por la negación, por la necesidad de aferrarse a lo que aún le parecía normal. Pero, ¿qué significa confiar en una versión de ti mismo que ni siquiera reconoces? ¿Qué ocurre cuando la esperanza de salvar a alguien se convierte en un abismo del que quizá nunca regreses? El hombre sabía que ambas opciones lo cambiarían. Sabía que ninguna promesa estaba garantizada. Si obedecía, estaba cediendo su voluntad a un futuro que no podía controlar. Si ignoraba, corría el riesgo de perderlo todo. No había respuestas claras, solo una verdad aterradora. Cualquier decisión lo conduciría a un destino del que no podría escapar. En ese momento, el mundo a su alrededor comenzó a traicionarlo. Sombras que no se movían con la luz, sonidos que no pertenecían a ninguna fuente visible. Era como si el propio tiempo estuviera observando, esperando su elección. Y así,
En medio de la incertidumbre, el hombre entendió que no estaba decidiendo solo por sí mismo, sino por algo mucho más grande, algo que apenas podía comprender. Primera decisión. Al final, decidió ignorar los mensajes. Apagó el teléfono con manos temblorosas, intentando convencerse de que nada de esto era real, de que su futuro no podía estar escrito por unas palabras en una pantalla. Pero en lo profundo de su mente, una pequeña voz, la suya, susurraba: «Te equivocas». El día continuó con una calma que no era natural, una calma rota solo por detalles que comenzaban a multiplicarse. Luces que parpadeaban sin razón, el sonido de pasos en la calle que nunca llegaban a su puerta. Entonces, ocurrió. Un evento tan abrupto como inevitable, un estruendo ensordecedor, el chirrido de metal contra metal. Al salir a la calle, se encontró con el desastre. Un coche destrozado en medio de la intersección, una figura conocida entre los escombros. Sus rodillas cedieron antes de llegar. Había querido protegerse de la incertidumbre, pero el precio de no escuchar fue aún peor. El teléfono, ahora apagado, permanecía en su bolsillo, frío e inútil. Mientras los sonidos de sirenas crecían a lo lejos, una vibración imposible recorrió su cuerpo. Miró a su alrededor, pero no había nadie. No debería haber mensajes, pero en la pantalla apagada, un último texto brilló. «Te dije que esto pasaría. Ahora es demasiado tarde». Y con ese eco, algo más se rompió, algo más profundo que el tiempo mismo. A veces, no es el desastre lo que destruye, sino el peso de saber que lo podrías haber evitado si hubieras elegido lo correcto. Decisión alternativa. Esta vez, decidió escuchar. Apagó el teléfono, tal como lo indicaba el mensaje, y siguió las instrucciones. Cada paso lo alejaba de la lógica, de lo que consideraba su vida. Caminar sin mirar atrás. Ignorar a quienes conocía. Destruir lo que llevaba años construyendo. Todo le parecía absurdo, pero algo en la urgencia de los mensajes lo empujaba hacia adelante, como si el futuro estuviera en juego. Los días pasaron, cada uno más extraño que el anterior. Se encontraba en lugares que no recordaba haber visitado. Veía caras familiares que lo miraban como si fuera un extraño. Y entonces llegó el silencio. Los mensajes se detuvieron. Pensó que finalmente había hecho lo correcto, que el caos había terminado. Pero la tranquilidad no era un alivio. Era un vacío, un eco de lo que había perdido. Cuando intentó reconectar con su vida, encontró que ya no tenía un lugar en ella. Las personas que amaba habían cambiado, como si el tiempo las hubiera moldeado en ausencia de él. En su intento de salvar lo que importaba, había desaparecido de su propio mundo. No había catástrofe visible, no había cuerpos, no había destrucción. Solo la sensación de que algo esencial se había ido para siempre. Y entonces, una última vibración. Un mensaje que no esperaba. Creíste que podías evitarlo todo, pero solo te evitaste a ti mismo. El ciclo siempre se cierra. Levantó la mirada y vio una figura en la distancia. Era él, más viejo, más cansado y con la misma mirada que ahora entendía. La de alguien que había aprendido, demasiado tarde, que algunos destinos no pueden cambiarse, solo vivirse. El mundo no se derrumbó a su alrededor, pero su realidad sí. A veces, la verdadera tragedia no es el desastre, sino la comprensión de que nunca existió una salida. Reflexión final. A veces, las decisiones que creemos tomar por nosotros mismos son las mismas que nos arrastran hacia un destino inevitable. En este lugar, entre el presente y un futuro que nunca podrá entender, él descubrió una verdad que muchos preferirían ignorar. El tiempo no se puede engañar, y las respuestas que buscamos no siempre existen. ¿Qué significa realmente tomar una decisión? ¿Es un acto de libertad
¿O solo la ilusión de control en un universo que ya ha decidido por nosotros? En su búsqueda por salvar a los que amaba, solo encontró un vacío, un eco que le devolvía siempre lo mismo, que cualquier elección puede ser la correcta y a la vez la equivocada. Y ahora, el peso de esa verdad recae en nosotros. Si tuvieras la oportunidad de hablar contigo mismo desde el futuro, ¿qué querrías saber? ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para cambiar el rumbo de tu vida, sabiendo que cada elección podría traer consigo algo que nunca recuperarás? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. ¿Ignorarías la advertencia o seguirías la voz de un futuro que apenas reconoces como tuyo? Si este video te hizo reflexionar, compártelo. Quizás, como él, todos estamos solo a un mensaje de enfrentar nuestra propia verdad. Hasta otra.